Muy buenas, gente. El concepto indefendible es bastante ambiguo, pero de los jugadores que hay actualmente en la liga, con el que más se suele usar esta idea es con Giannis Antetokounmpo. Y estoy bastante de acuerdo, por condiciones físicas, atléticas, de velocidad, brazos larguísimos, una ética de trabajo brutal que le ha llevado a moldear su cuerpo hasta llegar a ser uno de los perfiles físicos más imparables de la NBA actual. Es un jugador que si da 2-3 pasos en carrera, no hay, yo creo, en esta NBA ningún jugador que en el 1 para 1 pueda mirarle a los ojos y decir que lo puede defender. Pero, y a lo largo de los años, ¿hay algún jugador de la NBA clásica, vintage, que por perfil físico sea capaz o hubiera sido capaz de defender a este Giannis Antetokounmpo? Vamos a hacer un juego puramente basket ficción que viene como idea de un suscriptor al que le tengo mucho aprecio, Harus. Me dio esta idea que es: ¿hay algún jugador a lo largo de los años en la NBA, extrapolando y sacando del debate, sacando de la ecuación el reglamento y las condiciones de juego en las que se ha jugado a lo largo de los años, evidentemente, que hubiera sido capaz de defender a Anteto? Y me parece un juego interesante. Ya digo, no os lo toméis como algo realista, es puramente ficción, no vamos a tener en cuenta el reglamento, voy a tener en cuenta que por perfil físico creo que a lo largo de los años hay jugadores que hubieran podido mirar a los ojos a Anteto y pararle en el 1 para 1. Empecemos con este juego. Voy con mi primera opción, Scottie Pippen, un jugador que tal cual, sin cambiar nada de su físico, quizás solo le faltarían centímetros, pero podría defender en condiciones y parar a Giannis Antetokounmpo. Matizando, por supuesto, como ya hemos dicho, la normativa de contacto en la que Scottie Pippen jugaba, completamente distinta a la actual, pero haciendo ese baloncesto ficción. Yo creo que Scottie Pippen, 10 veces incluido en un quinteto All Defensive, campeón de robos, líder de robos la temporada 94-95, auténtico jefe y líder defensivo de esos Bulls, campeones durante 6 temporadas, un jugador que yo creo que no necesita presentación a nivel defensivo, un auténtico especialista, y que, ya digo, por perfil físico, para mí podría defender perfectamente en realidad a cualquier jugador de la actualidad. Es un jugador que, siendo un jugador básicamente de finales de los 80 y principios de los 90, en la actualidad yo creo que tendría un valor incalculable, y que quizás solo por centímetros, ya digo, pero por la envergadura de brazos y sobre todo por mentalidad, yo creo que Scottie Pippen tiene que estar en este grupo. Voy con mi segunda opción, Wilt Chamberlain. No sé si os esperabais encontrar a Wilt aquí, pero nadie va a conseguir que me baje de este burro. Wilt Chamberlain era una diva, un personaje fuera y dentro de las canchas. Tardó muchísimos años en reconocer que necesitaba bajar el culo e imponer su físico en defensa para que en su carrera se viera impacto en campeonatos. De hecho, casi hasta su época en Lakers no puso todo de su parte para que eso ocurriera. Pero por perfil físico puro, eso es una pedrada puramente mía, pero yo creo que no hay jugador a lo largo de los años en la NBA que se le parezca más físicamente a Giannis Antetokounmpo. Veis en estas imágenes cómo era un jugador que destacaba en vóley, en atletismo, en natación. Era un atleta por su época absolutamente desproporcionado. El discurso es que jugaba con jugadores menos profesionales no cuela, porque en este caso estamos hablando de hacer este baloncesto ficción y extrapolarlo a... Y en ese caso veis, por ejemplo, en estas imágenes cómo corría al campo el Wilt Chamberlain joven. Era un jugador, ya digo, no hay para mí históricamente nadie que físicamente se parezca tanto a lo que es Anteto hoy día. La gran diferencia es que los jugadores de esta envergadura y de esta altura, 2'13", 2'20", contando los brazos, en los 60 y en los 70 jugaban de espalda al aro por reglamento y por cultura baloncestística. Pero para mí, físicamente, no hay jugador que, llevado a esta época, perfil físico puro y duro, que llevado a esta época no fuera más parecido o no sea más parecido a lo que es Anteto hoy día. De hecho, yo creo, esto es una opinión puramente mía, Anteto, llevado a los 60, jugaría de espalda al aro y en un
sistema muy parecido o de una forma muy parecida como hacían jugar a Wilt Chamberlain, a Karim, a toda esta generación de interiores. Lo único que le faltó a Wilt Chamberlain fue, a lo largo de su carrera, como decíamos, esa conciencia defensiva que, por ejemplo, sí tenía Bill Russell. Yo creo que el hecho de compartir fracasos con los éxitos de Bill Russell es lo que le hizo cambiar en parte el chip a final de su carrera. Eso tiene un debate y tiene un vídeo aparte. Pero ya digo, haciendo este baloncesto ficción y con una mentalidad adecuada por perfil físico, no hay nadie que se parezca más a Giannis Antetokounmpo que lo que fue el Wilt Chamberlain cuando llegó a la liga. Shaquille O'Neal, sí señores, ahora mismo no me podéis ver, pero estoy poniendo cara de muy convencido y os expongo mis motivos. El Shaq de su prime, el Shaq que jugó últimos años en Orlando y primeros en Lakers hasta que ganó muchísimo peso y en gran parte forzado por las condiciones de la época y por los pivots contra los que tenía que enfrentarse, léase Yao Ming, Sabonis y compañía. Shaquille O'Neal de Orlando era un jugador unicornio completamente, un jugador que yo estoy convencido de que si hubiera nacido 20 años más tarde lo hubieran puesto a tirar triples y estaría botando el balón y corriendo las canchas como un auténtico loco absoluto, exactamente el mismo perfil que vemos ahora mismo en Anteto, o parecido. Era un jugador que tenía mucha velocidad de movimientos, que podía botar, movía lateralmente su enorme cuerpo con una eficiencia brutal, y yo creo que por altura, tamaño y envergadura Anteto tendría un auténtico rival en el choque contra Shaquille O'Neal. Evidentemente habría que matizarlo, quizás Shaq lo flotaría un poco más porque no es tan rápido, no hubiera sido tan rápido como Anteto, pero no hubiera lastrado muchísimo en eso y en lo que es duro Anteto, que es en la pintura y en el contacto físico, en lo que hoy día no encuentra rival Anteto, en Shaq no solo lo tendría rival, sino que yo creo que no sería capaz de superar físicamente al Shaq de sus primeros años, ya digo, en Orlando, de ninguna forma. Tendría realmente apuros para intentar rebasar a Shaq en la lateralidad y en cambio sería incapaz, yo creo, de físicamente en el choque ser rival de Shaquille O'Neal. Así que ahí va mi mini pedrada, que es: estamos en un caso parecido al de Wilt Chamberlain, un jugador que realmente nunca tuvo la mentalidad pura y dura de un defensor, aun y así no era para nada un jugador malo en eso, era un jugador muy dominante en ambos lados de la cancha, pero que si hubiera tenido la mentalidad defensiva, y Shaq lo conocéis perfectamente porque no es un jugador tan vintage, Shaq si algo tenía es una idea de takeover, un control absoluto sobre el partido, una mentalidad ganadora y dominante brutal, y si hubiera necesitado encararse en el uno para uno con jugadores como Anteto, ya digo, baloncesto ficción, lo hubiera hecho sin ningún tipo de problema y hubiera sido un rival, como digo, muy duro para el Anteto actual. Nate the Great, Nate Thurmond, yo creo que este no podía faltar, jugador especialista defensivo interior durante los años 60 y 70, jugó en los Warriors, primero en San Francisco y luego en Oakland, y también estuvo en los Bulls y en los Cavaliers al final de su carrera, un jugador que se las tuvo que ver en la pintura con auténticas bestialidades de su época: Karim Abdul-Jabbar, Willis Reed, Wilt Chamberlain, Bill Russell, toda esta serie de jugadores, y que además me decanto por él básicamente porque, a pesar de no llegar del todo a los 7 pies, era un auténtico gato, un felino, un jugador con una mentalidad defensiva 100%, un auténtico perro en el 1 contra 1, y que luego además era capaz de defender tanto interior como exteriormente, tenía muchísima velocidad lateral, era un jugador que nunca dejó que su peso le lastrara en absoluto y se mantuvo en una forma atlética absolutamente bestial, ya digo,
con una mentalidad defensiva, a diferencia de algunos de los que hemos hablado en este vídeo. Esto sí es un especialista defensivo, un jugador que vivía para defender, que aportaba sus puntos en ataque y reboteaba como un auténtico animal, así que tenía exactamente las condiciones para mí físicas y atléticas, ya digo, como vamos diciendo en todo este vídeo, haciendo baloncesto ficción y extrapolándolo todo a unas condiciones sobre todo de reglamento y físicas completamente distintas. Pero Nate Thurmond, por sus laureles, 5 veces en quintetos defensivos, y por su carrera en la NBA como especialista defensivo, además en la época en la que estuvo, y sobre todo por sus condiciones físicas, para mí es uno de los que sin duda mejor podría defender a una bestia física y con el tipo de juego que tiene Giannis Antetokounmpo. El gusano Dennis Rodman no podía faltar, lo conocéis todos y no necesita presentación. Jugador que estuvo en activo durante los 80 y los 90, sobre todo en franquicias como los Pistons, los Spurs y más tarde los Bulls, donde fue campeón en 2 de ellas, en los Pistons de los Bad Boys de finales de los 80 y evidentemente esos 3 anillos en los Bulls de Jordan. Otro de los jugadores con un clarísimo perfil defensivo y por los que me decanto, sobre todo un jugador que fue elegido 8 veces en un quinteto defensivo y 2 veces jugador defensivo del año. Me decanto por él sobre todo por su intensidad y su mentalidad defensiva. Es un jugador que no hubiera dejado en ningún momento que ningún jugador físico lo sacara del campo o lo sacara mentalmente de los partidos. Y era un jugador que tenía marcadísimo ese rol sacrificado, defensivo y reboteador. Además, a nivel físico, quizás sí sea algo bajo para defender a un jugador como Antetokounmpo, que es de lo que hablamos en este vídeo, 2-0-1, 2-0-2. Es un jugador que a lo largo de su carrera, al principio en Detroit defendía a exteriores y a aleros, pero más tarde en los Bulls, conforme fue ganando peso y sabéis musculatura, se le emparejaba directamente con los pivots rivales. Defensivamente, en la segunda generación de los Bulls campeones, Dennis Rodman era el encargado de defender a Shaquille O'Neal, a los jugadores interiores que fueran los que hubiera en esa época, altos, fuertes, dominantes en la pintura, 7 pies. Dennis Rodman los defendía bien y de espalda al aro, lo cual me hace pensar que, teniendo en cuenta que su lateralidad y su velocidad de movimientos era impresionante, que era felino, era ágil como un gato, además, si tenía esa capacidad de defender físicamente por impacto en choque con jugadores interiores de esa generación, no quiero ni imaginar lo que sería capaz de hacer con jugadores como Antetokounmpo, que es en esta generación en la que estamos de lo más dominante físicamente. Así que para mí Dennis Rodman, lo dicho, 2 veces defensor del año, 5 veces campeón de la NBA y 8 veces en quinteto defensivo, especialista puro defensivo y sobre todo por mentalidad defensiva, por un auténtico espíritu competitivo fuera de lo nunca visto, para mí tiene que estar aquí. Y evidentemente el secretario de defensa, el señor de los anillos, el irrepetible Bill Russell. Para mí el mejor jugador defensivo de todos los tiempos, y no es fácil de elegir, y el prototipo estilo arquetipo de jugador que haría falta para defender a una bestia como Giannis Antetokounmpo. Concentración defensiva, ética de trabajo, mentalidad ganadora y un físico incomparable por sus condiciones mezcla entre agilidad, fuerza y dureza. Ninguno de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en vivo a jugadores de la generación de Bill Russell, y sé que para muchos es fácil el discurso de que Bill Russell, como los de su generación, competían con oficinistas. Yo no puedo estar más en desacuerdo. Bill Russell, Will Chamberlain, Nate Thurmond, Jerry West, Oscar Robertson, incluso Karim, que llegó justo después a la liga, no es que jugaran con una cosa ni con otra, jugaban con lo mejor de su época. Y si algo tiene mérito en la carrera y en los laureles de Bill Russell, es que en su época era un jugador que se tomaba la profesión y el baloncesto con un nivel de dedicación y de disciplina completamente inaudito. Así que por todo eso, y teniendo en cuenta que estamos jugando a este juego de ficción que hemos presentado en la intro, para mí Bill Russell es el candidato perfecto
junto con todo lo que acabamos de ver, para ser de lo más óptimo para defender a el perfil físico y tan dominante que nos presenta, al reto que nos presenta Giannis Antetokounmpo en esta era. Digamos que Giannis tiene unas condiciones de dominio sobre el baloncesto que no están basadas en el talento, como por ejemplo Durant, por poner un ejemplo cualquiera, así que tiene un encaje complicado en esta era y que permite presentar o plantearnos este debate que a mí me ha parecido muy interesante. Me lo pidió Harus y me ha parecido realmente un vídeo curioso de hacer, porque nos permite situar en contextos distintos a jugadores de distintas épocas, lo cual es evidentemente ficción, pero además presentar ese debate entre el talento y el perfil físico y el dominio basado en el reglamento y en las condiciones del juego actuales comparadas a las que tuvieron que jugar los jugadores de los años 60, 70, 80 y 90. Lo dicho, he intentado traer unos cuantos jugadores que creo que por condiciones físicas y de mentalidad encajan en lo que sería más óptimo para defender al que quizás sea a día de hoy el jugador, por todo lo que hemos explicado, más dominante, aunque está abierto evidentemente a discusión, de esta NBA. Lo que más me gustará en este tipo de vídeos es escuchar, leer sobre todo vuestros apuntes, en qué estáis de acuerdo, en qué no, qué jugadores consideráis que encajarían en este perfil de agilidad y de fuerza, como por ejemplo Bill Russell, que estamos viendo que corría al campo como una auténtica pantera. ¿Qué jugadores creéis que podrían añadirse o quitarse de este vídeo de ficción baloncesto que os traigo? Muchas gracias por este rato que habéis pasado por aquí. Os dejo un enlace como siempre a un vídeo de un contenido parecido y a suscribirse al canal, que me ayuda mucho a seguir trabajando en este contenido. Un abrazo, cuidaros. Feed 'em if you coming for me. Hope you're ready for a demon.